es que, bueno, ya ven que habíamos quedado que les íbamos a dar la solución y de las tareas, y aparte que la tenemos que comentar, ¿no? Para que usted sepa bien cómo se resuelve, ¿no? Entonces, en este caso, ahorita hago una clase, intentaré lo más corto posible. A ver, espérenme, déjenme ver, es que no entendí lo del chat. Ahorita lo leo con calma porque nada más vi las notificaciones acá abajo. El puente sí, el lunes no hay clase, exacto. Yujo, no. Es 2 horas el viernes, pues si quieren, ¿no? O sea, yo no tengo problema. Se supone que pedagógicamente no son muy buenas clases 2 horas, pero si quieren el viernes nos podemos quedar otro ratito a cubrir la mayor cantidad posible de material, ¿no? Pero bueno, eso lo checamos, ¿no? Ahorita vamos a tener la clase de hoy, normal, y el viernes ya lo checamos. Ah, porque es lo que les iba a decir, ¿no? Como habíamos quedado en esta parte de que les comentábamos la tarea, entonces termino la clase y Fer se conecta a las 10. Y entonces ya les explicaría cómo se resolvía la tarea 4, con qué criterios calificó y bueno, ese tipo de cosas que tengan duda al respecto, ¿no? Y así nos vamos a seguir trabajando con el resto, ¿no? La tarea 3 todavía se las debería, pero lo que voy a hacer es subir un video el fin de semana con cómo se resolvía, ¿no? Bueno, cómo se resolvía y los criterios que utilicé para evaluar es igual, ¿no? Para no quitar tiempo de clase, ¿no? Porque sí estamos un poquito apretados. Si se fijan, más o menos chequen el calendario y básicamente después de mañana solo nos quedan 10 días de clases antes de las vacaciones. Y yo quisiera antes de las vacaciones entrar a integrales, ¿no? Por lo menos definir qué es un integral para que regresando ya el año que entra, pues básicamente lo dediquemos únicamente a ver técnicas de integración. Esa sería como mi idea y pues ya, con eso se nos fue todo el semestre, entonces estamos un poquito apretados, vamos bien, o sea, no es para preocuparnos, pero bueno, tampoco podemos aflojar en ese aspecto, ¿no? Eh, las vacaciones empiezan el 12, oficialmente el 12 empiezan las vacaciones, aunque el 12 creo que es fin de semana, pero bueno, pueden ir a la villa los que quieran, sin problema. Déjenme nada más checo. Sí, el 12 oficialmente están marcadas, o sea, nosotros tendríamos clase el 11 de diciembre y nos vemos hasta el 4 de enero, si no mal recuerdo. Sí, hasta el 4 de enero. Entonces, sí es unas vacaciones largas, son 3 semanas de vacaciones. Sí, bueno, con su sana distancia pueden ir, aunque eso no tenga mucho sentido. Yo no creo que vaya a haber peregrinación. Para los que viven en el norte van a estar muy felices, pero bueno. Podríamos hacer una posada por Zoom, sí, porque, bueno, como yo no estuve, ya no supe si sí se disfrazaron en el 31, entonces, si no hacemos una posada de disfraces el bueno, cuando se pueda, ¿no? Pero bueno, entonces déjenme, comenzamos ya con la clase porque si no se nos va el tiempo y sí, bueno, yo espero que con Fernanda se hayan hecho los disfraces que, bueno, subieron ahí algunas fotos que en algunos cursos sí lo hicieron, ¿no? Pero bueno, ya tendremos oportunidad después, ¿no? Si no presencial, ya en algún punto que yo espero que ya nos lleguemos a ver en la ENCIT ya de forma presencial y ya con los edificios terminados, ya están bastante adelantados. Ah, bueno, antes de ir a la parte de la clase, una, digamos que una invitación, vamos a ponerlo así para que no suene muy feo, ¿no? Entonces, la invitación que me pide el director que les haga llegar es que, si bien habíamos dicho que no eran obligatorias las clases con Oscar, sí es importante que entren porque nos están comentando que están entrando muy poquitos y entonces lo que dice el director, así nada más como, recomendaciones que, bueno, si no están entrando con Oscar, quiere decir que no hay dudas en cuanto al material. Y si no hay dudas contra el material, entonces podemos subir un poquito el nivel de lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, esto nada más es lo que me comentaba el jueves que tuve reunión con el director, entonces, pues, nada más así se los comento, ¿no? Entonces, pues entren un rato, así digo, este repaso de lo que vemos aquí, ¿no? Sigo insistiendo que no es obligatorio para los que tengan, pues, cosas que hacer, ¿no? Yo sé que hay algunos que trabajan en la tarde y ese tipo de cosas que no puedan presentarse en la tarde, pero sí intenten, pues, darle una checada, ¿no? A los videos que sube. Ahorita, por ejemplo, vamos a resolver un par de problemas de criterio de primer derivada y en la tarde va a resolver otros problemas, ¿no? Sigue siendo lo mismo hacer repaso de lo que vemos nada más para complementar.
pero sí les puede servir, ¿no? Por como lo que les decía, ¿no? A lo mejor él lo explica de otra manera diferente a la mía. Pero bueno, o sea, aquí, bueno, es que seguía leyendo los. Sí, no, es lo que les decía, si no pueden, no pasa nada, pero intenten entrar, o sea, aquí sí se los dejo a su consideración, ¿no? O sea, si no están entrando porque no tienen tiempo, porque si tienen otras actividades, no pasa nada, pero si pueden entrar, entren, ¿no? Nada más para que vea el director que sí están aprovechando las clases, que por un lado le preocupa porque dice, bueno, contratamos a un profesor para dar asesorías y no lo están aprovechando, entonces básicamente le estamos regalando el dinero, ¿no? Bueno, digo, no se está regalando porque sí hay personas que entran, pero pues sí le gustaría verlo a él que hay un poquito más de interés en esas sesiones, ¿no? Sí es lo que, bueno, le voy a comentar que no están entrando, pero que sí están viendo los videos, ¿no? Entonces, digo, nada más era una invitación, no, no, tampoco crean que sí vamos a subir mucho el nivel, nomás es lo que yo les digo. De hecho, a lo mejor el director les manda un correo porque sí quería hacerles esta invitación de que entrara, ¿no? Para aprovechar estas clases, ¿no? Bueno, eso sí ya sería todas las cosas que tenía que comentarles, entonces, bueno, seguimos, ¿no? Y vuelvo, bueno, para los que se conectaron un poquito después, vuelvo a repetir la noticia importante, digamos, es que la tarea que se entregaba este viernes, entonces pasa hasta el siguiente, ¿no? Entonces le puse de fecha de entrega el 21, porque no vamos a alcanzar a cubrir todo el material, o sea, los criterios de optimización seguro no vamos a llegar, siendo realistas, entonces el 13 vemos concavidad o criterio de segunda derivada. El 19, que es hasta cuando nos volvemos a ver, vemos ahora sí criterios de optimización. Bueno, el 20 vemos algunas otras cosillas, dudas que haya. Y entonces ya ahora sí el 21 se entregaría esta tarea que tienen ahorita, ¿no? Ya cambié la fecha de entrega en el Classroom, la pueden checar. Y entonces, bueno, no es que se confíen, igual si pueden terminar lo antes posible. Si quieren revisar un poquito de optimización, lo voy subiendo. Pero bueno, ya no se tienen que preocupar de entregar tarea esta semana, ¿no? Digo, nada, también para, como ayuda, ¿no? Otra de las cosas que también quería hacer para siguientes semanas, no sé muy bien cuándo, para quitar también digamos, esta dinámica que hemos agarrado, de tarea cada semana, cada semana, entonces vamos a cambiarlo un poquito en que una semana les voy a dejar más bien hacer una exposición. Ya con criterio digo, con optimización, ya tenemos un poquito de material para ver problemas aplicados, ¿no? Entonces, esa semana les dejaría a lo mejor hacer una presentación en donde por medio de cálculo resuelvan un problema aplicado a ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, no sería como tal la tarea, sino hacer esta presentación chiquita, ¿no? Y donde yo lo que nos, me pasen, lo subiría al Classroom para que todos tengan las presentaciones de todos, ¿no? Entonces, creo que sería una forma de cambiar las evaluaciones para hacerlas más entretenidas, porque sí, lo mismo siempre aburre, y les daría un poquito de descanso, ¿no? Digo, esta semana ya tenemos descanso, y yo espero que antes de vacaciones, en alguna semana quede este proyecto para que también descansen, ¿no? Luego ya vienen las vacaciones, se pueden descansar, porque además a mí en vacaciones no me gusta dejar tarea, o sea, quédense tranquilos en el sentido de que tarea de matemáticas no van a tener en vacaciones. Ya nos preocuparemos regresando de si se resetean o no, pero de momento sí, mi idea es que sí descansen en las vacaciones, ¿no? Maestro, ¿a qué Entonces, se refería con la presentación? sí, por ejemplo, digo, ahorita voy a hablar al aire porque todavía no vemos el tema bien, pero optimización es básicamente encontrar cuando una cosa es mínima o máxima, así como los problemas que tienen ahí en la tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ustedes me hicieran una presentación, a lo mejor con un videito que más o menos lo expliquen corto, 10, 15 minutos exageradamente, donde me digan, bueno, tenemos este problema, en lo mejor se sabe que las placas tectónicas se mueven con una función que está modelada por esto, ¿no? Entonces podemos sacar la velocidad de movimiento de las placas derivando, ¿no? Y podemos sacar, no sé, cuándo se tiene el máximo movimiento, el mínimo movimiento, ese tipo de cosas que es lo que sería que hiciera, ¿no? Entonces que básicamente planteando un poquito el problema de digo, ahorita inventé, no sé si exista en esa ecuación, ¿no? Que plantea un poquito el problema de las placas tectónicas del movimiento, la ecuación describe su desplazamiento
y que muestran que con cálculo pueden encontrar otras cosas, ¿no? Como la velocidad, si quieren sacar aceleración, ese tipo de cosas sería más o menos así, muy, muy brevemente que lo describan, pero que empecemos a ver la aplicación del cálculo, ¿no? Porque luego esto también es lo que nos complica el estudio de las matemáticas, ¿no? Que lo vemos como un completamente abstracto que así no sé para qué me va a servir. Es como el chiste que decían de un día más sin utilizar álgebra o algo así, ¿no? Decía por ahí un meme, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Si vas al mercado y te dan dos, tres cosas y quieres saber el precio de cada una, pues tienes que hacer de alguna forma álgebra para determinar el precio, ¿no? O sea, sí se utiliza, a lo mejor no lo vemos explícitamente, pero sí se utiliza. Entonces es lo que quiero con con esa tarea, ¿no? Que vean las aplicaciones que tiene el cálculo y que sí tienen una importancia que se les dé en estos primeros semestres de la carrera, ¿no? Porque a lo mejor ustedes ya después no la ocupan tan explícitamente, pero que sepan que sí lo están ocupando de una forma cuando están hablando de una tasa de cambio o una velocidad o algo así, que ustedes sepan que el cálculo está atrás de ella, ¿no? Entonces, la razón de hacer esa tarea. Pero Ah, bueno, ok. Gracias. sí. Déjenme, entonces ahora sí ya empezamos con la clase, porque si no se nos va el tiempo y pues nada, sí se va a conectar a las 10. En principio no tienen por qué cambiar eso, ¿no? Entonces, bien, ustedes ya les había dado entonces las hojas para leer, en donde hablan un poquito de aplicaciones de las derivadas, ¿no? Y entonces lo que vieron de las derivadas, ¿no? Aplicaciones de las derivadas, ¿no? Entonces, ustedes lo que vieron es que podían tener funciones con diferentes comportamientos, digo, el clásico que les ponían ahí en el mismo copias, era, por ejemplo, el coseno, y igual a coseno de x, evaluado entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Y tenías por otro lado la función, bueno, más o menos, no, sí queda muy fea. La función seno entre los mismos puntos, ¿no? Entonces veíamos, o les comentaban, que dos funciones tenían diferentes comportamientos manteniéndolas en el mismo dominio, ¿no? Y lo que veíamos, por ejemplo, es que para esta función coseno teníamos dos puntos aquí que eran los más pequeñitos que podía manejar la función, y teníamos aquí un punto que era como el más grande que podía manejar, ¿no? Y para el seno teníamos un comportamiento diferente, ¿no? Teníamos, por ejemplo, aquí el valor más chiquito que podía sacar y acá el valor más grande que podía sacar, ¿no? Entonces tenemos diferentes comportamientos y estos puntos más grandes y más chiquitos teníamos en diferentes localizaciones, ¿no? Aquí teníamos dos, aquí teníamos uno de los más pequeños y aquí teníamos un máximo igual que un punto más grande, pero en diferentes localizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les decían que sea f de x una función con, con dominio de, es importante mantener un dominio, entonces tiene valor máximo absoluto en D en un punto C, si aquí tenemos f de x, como estamos hablando de un valor máximo, entonces lo que queremos es que todos los valores de f de x sean menores, iguales, al menos, que f de c, para toda x en D, ¿no? Y tiene mínimo absoluto, es decir, que sea el más chiquito de todos, si f de x es mayor o igual que f de c, ¿no? Igual, ¿no? Para toda x en D, ¿no?
Entonces, con esto definíamos los puntos directamente que tenemos aquí, ¿no? Ahorita nada más estamos definiendo conceptos, ¿no? Que sería los máximos y mínimos absolutos, ¿no? O puntos extremos, ¿no? Ahora, también lo que vieron es que, por ejemplo, una función puede cambiar sus valores máximos o mínimos, ¿no? Por ejemplo, en la función x cuadrada, pensando entre menos 2 y 2, déjenme, ahorita vamos a ponerlo nada más así, entre menos 2 y 2, puede cambiar el comportamiento de los valores extremos dependiendo de cómo estemos determinando el dominio, ¿no? Por ejemplo, si d es igual al menos 2,2, pensando en un intervalo abierto, entonces no tiene máximos absolutos, ¿no? Que me agrego a alguien por ahí que hoy que se conectó. El mínimo no habría problema, ese sí lo seguimos teniendo, ¿no? Y por ejemplo, si d es igual a 0,2, cerrado, vamos a ponerlo, pues sí tiene, ¿no? Tiene un mínimo en x igual a 0, 0, y un max en x igual a 2, ¿no? Y así podríamos ver todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si d es igual, d es igual a 0,2, entonces tendría máximo, pero no tendría mínimo, ¿no? Y si d es igual a 0,2, entonces en este caso tendría mínimo, pero no tendría máximo, ¿no? Aquí sí se ve claro que por qué cuando tengo un intervalo abierto no se tiene un valor extremo absoluto, porque yo me podría acercar siempre a 2 tanto como quiera, pero siempre voy a tener un punto más lejano, ¿no? Sin que llegue al 2, en este caso, ¿no? Y lo mismo para el 0, ¿no? Me podría acercar tanto como quiera al 0, diciendo que ese es un mínimo, pero siempre voy a poder acercarme un poquito más. Entonces, por eso es que no es un extremo absoluto en este caso, ¿no? Entonces va a depender de cómo esté determinando el dominio, ¿no? Para lo cual entonces establece el primer teorema, ¿no? Teorema. Entonces, si un inter... Tenemos que establecer el intervalo cerrado, como ya lo comentamos aquí, ¿no? Si f es continua, además a este le vamos a pedir continuidad, porque al rato ya se imaginarán que vamos a utilizar las derivadas, ¿no? Entonces, si f es continua en un intervalo cerrado, a, b, entonces f tiene un vamos a llamarle un máximo absoluto M mayúscula y un valor M chiquita, nada más por diferenciarlos de alguna forma en el intervalo. Es decir, existe x1, x2, o sea, 2 puntos en el intervalo tal que f de x1 es igual a m y f de x2 es igual a m, ¿no?
con f de x menor o igual que, como es el máximo, tiene que ser f de x2, y este va a ser mayor o igual al mínimo, ¿no? F de x1, ¿no? Entonces, lo importante de este teorema es que si tenemos cualquier función continua definida en un intervalo cerrado, siempre, siempre vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo absoluto, ¿no? Entonces, nos establece este teorema que siempre van a existir, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya nada más lo que nos quedaría es poder encontrar o saber cómo los podemos encontrar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de ese teorema, ¿no? Ahora, eso, bueno, ya lo tenemos para los valores máximos, mínimos absolutos. Pero ahora, pensemos, por ejemplo, siguiente función, ¿no? Entonces, ya establecimos eso, pero podría tener un comportamiento un poco más complejo. Déjenme más o menos lo dibujo aquí. Pongamos una función así, ¿no? Entonces, aquí está A, aquí está B. Entonces, yo puedo establecer que este punto y este punto son los extremos, ¿no? Los máximos, absoluto, este sería mi M mayúscula. Y este sería mi M minúscula. Pero tengo aquí unos puntos que me pueden resultar de interés. Y entonces definimos los máximos y mínimos locales, ¿no? O relativos. Locales o relativos, ¿no? Y entonces decimos, eh, aquí lo podemos poner el teorema 2, ¿no? Vamos a poner aquí teorema 1. Y esto ya más o menos ustedes lo repasaron, por eso es que voy un poquito rápido. Nada más es para recuperar los conceptos que ya tenía, ¿no? Entonces, bien, teorema 2, ¿no? Un valor máximo local en un punto C de si f de x es menor o igual que f de c, ¿no? Aquí la diferencia con el pasado es que aquí estamos restringiendo el dominio, ¿no? A lo mejor estamos pensando en cachitos, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica que puse acá arriba, pues ya la podríamos definir en pedacitos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar así, ¿no? Podemos tomar nomás estos pedacitos. Y, por ejemplo, aquí en este intervalo entre A y un x1, podría yo tomar que este es el punto máximo, pero es punto máximo local, porque sabemos que existe este máximo, eso no lo podemos descartar, ¿no? Entonces, una manera de diferenciarlos es, vamos a llamarle este absoluto, y este le llamamos máximo local o relativo, ¿no? Lo mismo sería con este. Si yo tomo este intervalo, por ejemplo, de este punto a este punto, o de x1 a b, el mínimo estaría determinado por este valor, ya no sería este. Pero obviamente este igual sigue existiendo, ¿no? Entonces a este le llamamos mínimo local o relativo, ¿no? Entonces, es lo que estamos poniendo acá. Y entonces, en un dominio B, si f de x es menor que f de c para toda x en ese dominio que definimos, ¿no? Dentro de algún intervalo abierto, ¿no? Se le llamamos abierto porque obviamente no me interesa el intervalo cerrado que estoy tomando acá, ¿no? Entonces puede ser un intervalo abierto de aquí
acá, y es donde me va a interesar nada más. Entonces, este ya lo descarto completamente, ¿no? Porque es el intervalo abierto. Entonces, no me interesa este, y yo lo único que podría determinar es que este es un máximo y este es un mínimo local, ¿no? El que contenga ese. Y va a ser lo mismo, ¿no? Este es para un caso de un máximo local y va a ser lo mismo para un mínimo local, ¿no? Pues ahora tenemos, que lo pongo aquí, una función en C, en un D, si, ahí, me lo muevo un poquito más, f de x, entonces lo mismo que esto, pero ahora c de x tiene que ser mayor o igual que f de c, para toda x en el dominio, ¿no? Igual, dentro de algún intervalo abierto. Entonces, bien, ya con esto tenemos todos los puntos que nos van a interesar ahorita definidos, ¿no? Ahorita lo único que hicimos fue hacer la definición, recordar cómo lo que habían visto, de puntos máximos absolutos, o bueno, puntos extremos absolutos, ya vamos a llamarle de forma general extremos absolutos que pueden incluir el máximo o el mínimo, y puntos extremos relativos o locales, ¿no? Que son máximo y mínimo, ¿no? Pero entonces ahora lo que nos interesa es ver cómo los podemos encontrar, ¿no? Y entonces ahora sí nos vamos a la siguiente parte del teorema, ¿no? Me lo pongo aquí nada más para diferenciarlo. Y entonces tenemos si f tiene un valor máximo local, o mínimo local, en aquí es importante remarcar este concepto que acabo de escribir, que no lo habíamos mencionado, que es un punto interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este intervalo que tenía aquí, nosotros podemos llamar a todos los puntos que se encuentren entre A y B, sin considerar A y B, como puntos interiores, ¿no? Y los puntos frontera sean los que están exactamente A y B, ¿no? Es decir, los que están encerrados a todos los puntos. Y obviamente, entonces, un intervalo cerrado contiene a su frontera, que son los puntos A y B, y un intervalo abierto no contiene a su frontera, ¿no? Este es importante más o menos establecer la definición, porque ahorita, por ejemplo, en una dimensión es sencillo de ver, ¿no? En un círculo, en dos dimensiones, a lo mejor también es sencillo de ver, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, en dos dimensiones, un intervalo abierto o un conjunto abierto sería de esta forma, ¿no? Puedo considerar todos estos puntos, pero no considero a la orillita del círculo. La orillita del círculo me estaría dando todos los puntos frontera, ¿no? Aquí solo tenía dos, aquí tengo todos estos puntos, ¿no? Y la frontera sería el perímetro del círculo, ¿no? Lo mismo sería ahora, nos podemos ir a R3, podemos pensar en una esfera con el mismo, como una, a lo mejor como una cebolla. La última capita sería la frontera y todo lo que está dentro de la cebolla sería los puntos interiores. Y más o menos imagínense que eso sería ya para el siguiente curso de matemáticas. Ahora véanlo en R4, en R5, ¿no? Pero más o menos el concepto, a lo mejor ya no lo podemos visualizar, pero el concepto que quede ahí, ¿no? Todo lo que lo rodea son los puntos frontera y todo lo que está dentro serían los puntos interiores, ¿no? Entonces, por eso aquí me quedo con los puntos interiores, ¿no? Voy a hacer el cálculo en puntos interiores porque no me interesa en la frontera, porque eso ya sé que me puede determinar los puntos absolutos, ¿no? Entonces determinamos en un punto interior C de su dominio. A ver, si f tiene un valor máximo local o mínimo local en un punto interior C de su dominio. Quería ver cómo quedaba la reacción.
Entonces, F' está bien. Entonces así lo tenemos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo diferenciar los extremos locales de los extremos globales o absolutos. Y el teorema 2 en la segunda parte nos está diciendo cómo podemos encontrar estos extremos, ¿no? Y bueno, la demostración sea f' de c, vamos a llamarle aquí, un de hecho aquí, déjenme, no necesitamos poner que la derivada, ¿no? O sea, vamos a considerar que f de c, bueno, ahorita lo reescribo bien, es un punto máximo, ¿no?, de f. Entonces, podemos sacar el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c. Vamos a poner aquí un dibujito para que nos ayudemos a explicar. Por ejemplo, en algún punto, yo voy a pensar que este es el cachito de función que tengo y que aquí tiene un máximo, ¿no? Y este es c. Entonces, por ejemplo, si me voy aproximando a c por el lado negativo, es decir, por aquí, ¿cómo va a ser este límite? ¿Qué signo va a tener? Y luego este límite, cuando x tiende a c, pero ahora por el lado positivo, de lo mismo, f de x menos f de c entre x menos c, ¿no? Entonces, si nos vamos acercando por acá, vemos que este límite tiene que ser positivo, ¿no? Por el comportamiento que tiene de este lado, ¿no? No nos interesa este de acá todavía. Entonces tiene que ser positivo. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahora si nos acercamos por acá, lo que vemos es que este límite tiene que ser menor o igual que 0, ¿no? Por el comportamiento que tiene. Y entonces esto quedaría menor igual que 0. Entonces necesitamos un punto que sea a la vez mayor o igual que 0 y menor que igual que 0, ¿no? Y esto sabemos que es f' de x, ¿no? Ya puedo decir una... Bueno, sería f de hecho evaluada en 0, ¿no? Pero vamos a ponerlo así. Y entonces tenemos que f' de c, aquí realmente tendríamos que evaluar en c, tiene que ser igual a 0, ¿no? Es un poquito informal la demostración, pero que se vea de dónde viene, ¿no? Entonces, lo podemos sacar de los límites, ¿no? Otra forma de demostrar es que podríamos encontrar el punto donde la curva tenga una tangente horizontal, que se ve que aquí va pasando, ¿no? Entonces tenemos aquí tangentes positivas, con pendiente positiva, aquí va a ser horizontal, y aquí vamos a tener tangentes con pendiente negativa. Entonces sería la forma de demostrar y de encontrar ese valor de máximo, en este caso local, y sería exactamente lo mismo para un mínimo local, ¿no? Digo, ya para no hacerlo tan largo, lo voy a dejar hasta ahí. Pero entonces, los criterios para encontrar un valor extremo son, ¿no? Por lo que hemos platicado ahorita, es revisar los puntos interiores con f' de c igual con 0, ¿no? Entonces esto va a ser un candidato.
Luego tenemos que encontrar los puntos, o más bien revisar los puntos interiores con f' de c indeterminada. Porque bueno, aquí lo que nosotros habíamos establecido es que puede que exista un extremo, un valor extremo, cuando esto se hace 0, pero no necesariamente tiene que ser siempre así. Por ejemplo, ahorita termino de poner los puntos, pero déjenme pongo aquí una gráfica. Nosotros podemos tener f de x igual a x cúbica. Si nosotros sacamos la primera derivada, esto es igual a 3x cuadrada, y vemos que aquí esto se hace 0. Y entonces, si se hace 0, pensaríamos nosotros que a lo mejor tiene un extremo, pero vemos en la gráfica que no está sucediendo así, ¿no? No tiene un valor extremo. Y ahora pensemos, por ejemplo, en la gráfica de f de x igual a x a la 1/3. Entonces aquí, f' de x es igual a 1/3 de x a la menos 2/3, ¿no? Entonces, nada más para que sea más claro, esto es igual a 1 entre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Entonces vemos que aquí se indetermina, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que tenemos una pendiente, bueno, tenemos una tangente vertical, ¿no? Es una pendiente como, lo podríamos entender como una pendiente infinita, ¿no? Pero vemos que entonces tampoco es un valor extremo. Entonces lo único que sabemos hasta ahorita es que son unos puntos interesantes que tenemos que revisar cuando estos valores los evaluamos en 0, bueno, cuando esto se indetermina la derivada o cuando se hace 0, pero tenemos que determinar todavía qué son, ¿no? Y revisar los extremos del dominio, ¿no? O puntos frontera, ¿no? Todos los valores extremos los vamos a determinar en alguno de estos puntos, ¿no? Entonces los podemos tener en los puntos interiores donde se haga 0, los puntos interiores donde sea indeterminado o en los puntos frontera. Y vamos a ver un ejemplo para entender esto, ¿no? Entonces tenemos, o sea, f de x igual a 4 menos x cuadrada, ¿no? Con d igual a menos 3,1. Cerrado, obviamente, ¿no? Entonces déjenme, aquí ya tengo una grafiquita hecha para que quede más bonito el asunto. Entonces, ahí está, ¿no? Yo quiero examinar esta gráfica. Quiero encontrar sus puntos más. Digo, aquí, si revisamos nada más por la gráfica, podemos establecer fácilmente que este parece ser un punto máximo y este parece ser un punto mínimo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, f' de x es igual a menos 2x, ¿no? Entonces, f' de x es igual a 0 en x igual a 0. Entonces, siguiendo los puntos que teníamos, tenemos que evaluar f de menos 3, porque es un punto frontera, f de 0, porque es donde la primera derivada se hizo 0 en este caso, no se indeterminó, se hizo 0, pero bueno, estos son los puntos que tenemos que investigar, y f de 2, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nada más por la gráfica podemos ver que f de menos 3 sería aquí menos 9, 4, entonces sería menos 5, f de 0 es 4, eso es igual a 0, y f de 2 es 0, ¿no? Entonces se ve que este tiene que ser un punto mínimo, y este tiene que ser un punto máximo, ¿no? Y así es como vamos a trabajar todos los valores, ¿no? En general lo que tenemos que ver es siempre como, bueno, para encontrar los absolutos, ¿no? Aquí de hecho déjenme ponerlo, ¿no?
extremos. Y lo mismo les comento, ¿no? Esto es importante checar esto bien y tenerlo bien presente porque, por ejemplo, ahorita estamos en dos dimensiones y es sencillo, ¿no? Pero si nos llevamos este concepto a 3 dimensiones, ahora imagínense una como sábana, donde tenemos que determinar dónde están los puntos máximos absolutos o máximos relativos en esa sábana, ¿no? Entonces tendríamos que revisar todos los puntos interiores si estamos, por ejemplo, pensando en la sábana en un mantel, por ejemplo, ¿no? Que está determinado por las dimensiones de la tela. Entonces tendríamos que determinar los puntos interiores, ver cómo está comportando, si tiene alguna loma por ahí o alguna montaña, y tendríamos que examinar en toda la frontera, ¿no? Todos los puntos de alrededor, ¿no? Entonces es un poco más abstracto, pero es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar en los interiores y en los extremos, ¿no? De la función, ¿no? Pero sin problemas es exactamente lo mismo, pero bueno. Aquí, obviamente, como tenemos estos valores donde la derivada en un punto se hace cero o se indetermina, pues hay que llamarles de alguna manera, ¿no? Ya tenemos cómo encontrar los extremos, los mínimos les llamamos de un punto. Entonces vamos a decir aquí un punto interior del dominio. Dominio de una función donde f' de x sea 0 o indeterminada, se le llama punto crítico, ¿no? Y entonces ahora sí, nosotros ya podemos decir, cuando la derivada se hace cero sin determinar, es en un punto crítico. Y los únicos candidatos para hacer valores extremos locales es donde se tiene un punto crítico, y los únicos candidatos para tener extremos absolutos es en los puntos críticos y en los puntos frontera, ¿no? Entonces son los únicos valores donde se puede tener, como ya vimos acá, ¿no? Vamos a ver un segundo ejemplo nada más rápido, para que quede más claro. Sea ahora f de x igual a 8x menos x cuarta. Entonces determinar extremos absolutos, ¿no? Obviamente, si estamos pensando en absolutos, siempre que les pidan absolutos, tenemos que tener un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, en menos 2,1, ¿no? Está, ¿no? Entonces, bueno, antes de dibujar la gráfica, porque ya con la gráfica dibujada se hace sencillo, vamos a sacar. Entonces, f' de x es igual a, de hecho aquí se los dejo para que ahorita ustedes me digan cuánto vale f' de x, y que me digan que f' de x es igual a 0 en x igual a qué. Entonces díganme, ¿esta derivada cuánto vale? Y qué valor tendría que tener x para que la derivada se haga 0, ¿no? Y entonces ahora sí, ya vemos, yo aquí voy a poniendo f de menos 2, que lo vamos a tener que evaluar ahorita, f de, pues de los valores que encontremos aquí, y f de 1, ¿no? Y ahorita no sé si va a ser 1 el que encontremos aquí, pero bueno, dejo nada más un espacio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Ajá. Este sería 8. ¿X está en la 9 o en la 4? Ah, está la 4, perdón. Ah, ok, gracias. Está la 4, ¿no? Entonces, este quedaría 8 menos, se los voy si quieren adelantando, 4x al cubo, ¿no? Entonces ya tenemos la derivada. Ahora nada más díganme, ¿para qué valor de x f' es igual a 0?
Profe, ¿por qué 8 no es? Aquí la derivé nada más. Entonces quedaría 8, la derivada de 8x sería nada más 8. Y aquí la derivada de... Creí que eran 4, perdón, pero... Así es un 4 aquí. Entonces me quedaría menos 4x al cubo, ¿no? Ya, esto lo igualamos a 0, lo despejamos y me va a quedar, digo, de aquí que tengo un x cúbica, se ve que me va a quedar algo a la raíz cúbica, ¿no? ¿La raíz cúbica de cuánto? ¿De 2? Exactamente, ¿no? Entonces la raíz cúbica de 2. Y entonces ese es un problema interesante porque si se fijan, dentro del intervalo cae este punto. Podemos ver que este es mucho más, bueno, no mucho mayor, pero sí es mayor. Bueno, déjenme, lo voy a poner aquí porque ya no me alcanzó ahí. Es mayor que 1, ¿no? Entonces este, pues no tiene sentido que lo evalúe. Yo puedo evaluar la función en raíz cúbica de 2, pero está fuera del intervalo, entonces no me interesa. Entonces nada más tendría que evaluar en menos 2 y en 1, ¿no? Y bueno, ya para no hacerlo tan tardado este problema, lo podemos graficar. Y ya, ¿no? Vemos que este en menos 2 es, bueno, un número muy grandote, pero este es a un mínimo, ¿no? Y este de acá va a ser un máximo. Pero entonces esa sería siempre la metodología, ¿no? Evaluar en las fronteras y evaluar en los puntos críticos que salieron de esta igualación a 0, ¿no? Creo que no hay mucho problema con eso, ¿no? Entonces sería como que un criterio. ¿Sí? Sí, sí. Eso quiere decir que en x de raíz cúbica de 2 habría un máximo relativo o no. ¿Existiría un máximo relativo cuándo? Si tú lo evalúas, de hecho, si lo graficamos aquí, déjame, a lo mejor hasta cambio esta gráfica. Sería un punto crítico, ¿no? ¿Perdón? Sería un punto crítico, ¿no? Es un punto crítico de entrada, ¿no? Pero a lo que voy ahorita es que no nos interesa para el problema porque está fuera del intervalo. Y aquí ya agrandé el intervalo. Si yo le estuviera pidiendo el intervalo menos 2,2, entonces ahí sí lo tenemos que considerar, ¿no? Y se ve que es un máximo relativo. De hecho, es un máximo absoluto, ¿no? Porque es el punto más grande de toda esta gráfica. Pero aquí si te fijas, pues no lo tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este problema, para este intervalo, el máximo está en 1. Para este problema, en este intervalo, el máximo en x igual a raíz cúbica de 2. Entonces, como que la diferencia es muy sutil si quieren, pero obviamente aquí no lo consideramos. Si ya estamos fuera del intervalo, pues no me interesa porque yo estoy considerando nada más este cachito, ¿no? Eso es importante. Y eso va a ser importante, por ejemplo, para el problema 1 de la tarea. Déjenme, les pongo aquí la gráfica. La voy a quitar al rato y luego si quieren la comentamos. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan, si se quedan con todo el intervalo en la tarea, les queda una cosa horrible, ¿no? Aquí nada más grafiqué una de las composiciones, no sé cuál sea. Bueno, no les voy a decir cuál es para que no no se la tarea a la mitad a alguien. Pero si fijan, si ustedes grafican, van a obtener una cosa así, ¿no? Por el componente, periódico de la tangente. Obviamente aquí no podemos estudiar nada, entonces lo que podemos hacer es quedarnos con este pedacito. Bueno, no lo puedo dibujar, así, sí puedo. A lo mejor nos podemos quedar con este pedacito. Y entonces ahí se ve, por ejemplo, ya más claro. Digo, viendo la gráfica, pues sí está sencillo. Tenemos ahora sí un mínimo aquí. Aquí lo único que hice fue cambiar el dominio.
Mi dominio aquí lo había puesto creo que desde un medio a menos un medio a un medio o algo por el estilo, pero eso no me permite hacer el estudio, ¿no? Entonces, pues yo restringo el dominio, nada más ustedes tendrían que justificar un poquito, ¿no? Tampoco crean que quiero que hagan una discusión a fondo completamente, pero ¿por qué de aquí a acá, no? Porque aquí yo, por poner algún valor, puse desde menos 0.1 a 0.1, ¿no? Entonces ustedes tendrían que hacer la discusión con base en el comportamiento de las funciones. ¿Por qué se quedan con ese dominio, no? ¿Por qué no desde menos 1.1 hasta 1, digo, ¿por qué no desde menos 0.11 hasta 0.11, cosas por el estilo, ¿no? Nada más sería un poquito que discutan eso. Digo, no tiene que ser muy profundo, pero que sí nada más digan, yo tomé este intervalo, y ya con ese intervalo, entonces ahora sí se quedan nada más trabajando con este pedacito de la función. Y ya, ahora sí hacen todo, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar si es punto crítico, ya sabemos que tenemos que hacer la primer derivada igual a 0 y trabajamos con ella, ¿no? Hasta ahorita con lo que hemos visto. ¿Sí más o menos queda claro esa parte? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, la voy a borrar ahorita porque para no meter más ruido en esta clase. Pero bueno, nada más quería mostrarles estas gráficas. Y entonces ahora sí, ya nada más para terminar el día de hoy, ya que determinamos esto. Ahora, este es un criterio para encontrar los puntos críticos, ¿no? Que ya sabemos que son los únicos candidatos para hacer puntos extremos. Pero también podemos utilizar la derivada para otras cosas. Y es para estudiar funciones crecientes y decrecientes. Nosotros muy al principio del curso ya habíamos visto funciones crecientes y decrecientes cuando empezamos a clasificar las funciones, ¿no? Entonces habíamos dicho que sea f de x una función definida en y, con x1, x2 en el mismo intervalo. Entonces, si f de x1 es menor que f de x2 con x1 menor que x2, díganme, considerando este intervalo, porque ese es el importante, ¿no? Que x1 menor que x2, y entonces ahora, x1 menor que x2, entonces, ¿cómo es la función? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. La función tiene que ser entonces creciente, exactamente, ¿no? Vean, aquí lo voy a hacer el dibujo chiquito. Podemos poner que x1, y aquí tengo x2, ¿no? x2, entonces, es mayor que x1, ¿no? Y aquí, por ejemplo, decimos que f de x1 es menor que f de x2, es decir, tiene un comportamiento así, ¿no? Este es más chiquito que esta, y entonces se ve que es creciente, ¿no? Y entonces ahora va a ser el caso contrario para una función decreciente, ¿no? Si f de x2 es menor que f de x1, con x1 menor que x2, la función es decreciente, ¿no? Es lo que nosotros ya habíamos estudiado antes, ¿no? De cuando estuvimos viendo la clasificación. Y entonces ahora sí, vamos a poner la siguiente definición, ¿no? Entonces supongamos que f es continua. En a, b y derivable en a, b, ¿no? Obviamente aquí le pedimos que sea continua en el intervalo cerrado y aquí que sea derivable en el intervalo abierto, ¿no? Para poder calcular los límites de los dos lados. Si lo ponemos hasta el intervalo cerrado, pues de un lado no vamos a poder calcular el límite y entonces no existiría ahí la derivada, ¿no? Por eso tiene que ser aquí un intervalo abierto
Y entonces, si f' de x es mayor que 0, en cada x en a, b, intervalo abierto, entonces f es creciente. En a, b, ¿no? Ya podemos tomar el intervalo cerrado. Y si f' de x es menor que 0, en cada x en lo mismo, ¿no? A, b, entonces f es decreciente, ¿no? Sí, más o menos, eso que creo que más o menos se puede ver claro, ¿no? Esa definición, ¿no? Déjenme nada más rápido, hago un problemita antes de que nos gane Fernanda. Entonces, sea f de x igual a x cúbica menos 12x menos 5. Identificar. ¿Dónde? O decreciente, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, todavía no voy a poner la gráfica de esa función, pero supongamos que tengamos una función con este comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que puedo diferenciar los comportamientos decreciente y decreciente de esta función en estos puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve que es creciente, va aumentando los valores. Aquí, en este intervalo, se ve que es decreciente y aquí vuelve a ser creciente, ¿no? Lo que es importante es que en estos puntos son los únicos puntos en donde puede cambiar el comportamiento de una función de ser creciente o decreciente a la inversa, ¿no? Aquí, por ejemplo, era creciente y en este punto crítico, que ya sabemos que lo podemos llamar así, cambia decreciente. Luego todo este valor es decreciente y en este punto crítico es cuando cambia a ser creciente, ¿no? Entonces sabemos que en los puntos críticos es lo que me va a definir estos intervalos. ¿Qué es lo que me está preguntando el problema, no? Entonces, por ejemplo, en este problema lo que tenemos que determinar es primero estos puntos críticos. ¿Cuáles serían los puntos críticos de esta función? F' de x, ya sabemos, es igual a 3x cuadrada menos 12, ¿no? Y para críticos, f' de x tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, 3x cuadrada menos 12 es igual a 0. Si x es igual a ¿cuánto? 2. Ajá. X es igual a 2 nada más para 2. Y menos 2. O menos 2. Si x es igual a más menos 2, ¿no? Esto de aquí, déjenmelo, para los que no lo vean tan claro, x es igual a la raíz, ahí. Este lo pasé para acá restando, me queda 12 entre 3, ¿no? Y este ya sabemos que cuando sacamos la raíz tenemos que considerar el más menos, ¿no? Entonces, ya al despejar x sale esto de aquí y esto me queda raíz de 4, entonces me queda más menos 2, ¿no? Y entonces, como ya sé que él solo va a cambiar el comportamiento en los puntos críticos, yo tendría que ver los intervalos. Son desde menos infinito hasta menos 2, ¿no? Luego, desde menos 2 hasta 2. Y luego desde 2 hasta infinito, ¿no? Yo sé que no hay otra forma que cambie no hay otra forma que cambie si la función es creciente o decreciente en algún otro punto.
porque ya determinamos que los únicos puntos donde puede cambiar esto son los puntos críticos. Sabemos que estos son los puntos críticos, y entonces lo que tenemos que ver nada más, por ejemplo, tomar un punto aquí y ver si es creciente o decreciente, es decir, si la primera derivada es positiva o la primera derivada es negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos evaluar f' de, no sé, de menos 3. Aquí podríamos evaluar f' de 0, ¿no? Que es lo sencillo. Y aquí podríamos evaluar f' ahora de 3, ¿no? O sea, tomar cualquier punto dentro de este intervalo. Y sabemos que si es positiva aquí, en cualquier punto tiene que seguir siendo positiva, ¿no? No puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si evalúan aquí la primera derivada, entonces, bueno, en 0, queda claro que tiene que ser negativa, ¿no? Este está sencillo. Y luego acá, por ejemplo, en menos 3 me va a quedar aquí un 9 positivo por 3, 27, y esto me va a quedar positivo, ¿no? Este va a ser positivo, y este de acá, pues va a ser lo mismo, ¿no? Por el cuadrado, entonces va a ser positivo. Entonces sabemos que aquí es creciente la función, en este intervalo entre menos infinito y 2, y menos 2, luego es decreciente, y luego vuelve a ser creciente, ¿no? Entonces, así sin tener mucha idea de cómo es la función, yo lo que puedo ya determinar es por lo menos que aquí por lo menos es creciente. Luego aquí todo este intervalo es decreciente. Bueno, no sé si pasa por 0, ya me pasó por ahí, pero no le hagan mucho caso a la altura de la gráfica. Y aquí vuelve a ser creciente, ¿no? Entonces yo podría ya determinar más o menos su comportamiento, ¿no? Podría evaluar estos puntos en la función original y ver más o menos qué tan alta o qué tan baja está la función, ¿no? Pero sí más o menos entiende ese criterio. Sí. ¿Sí, sí? Bueno, entonces ese es el criterio que tenemos hasta ahorita para ver si una función es creciente y decreciente, y ya definimos los puntos críticos, ¿no? Entonces mañana vamos a ver cómo podemos encontrar los extremos, ya unos criterios más formales, y vamos a encontrar el criterio de la segunda derivada. Bueno, vamos a demostrar el criterio de la segunda derivada para ver el comportamiento, ¿no? Ya sabes, ahorita se me fue por ahí el concepto de concavidad, pero bueno, eso lo vamos a revisar mañana. Pero bueno, lo que vimos ahorita sí queda claro, por lo menos, por ejemplo, ya podrían hacer el problema 1 de la tarea, ¿no? Ya pueden acotar su dominio y ya podrían agarrar un punto en uno de ellos y ver si la función es creciente o decreciente, ¿no? Por ejemplo, la que yo les ponía, si nos vamos a los valores negativos, parecería que es decreciente, y luego en valores positivos va a ser creciente, ¿no? Entonces eso es lo que ya podrían ir, por ejemplo, checando en un ejemplo como el que les puse hace rato para la tarea. ¿Sí? Sí, entonces en el primer problema solo es como el criterio de la primera derivada, ¿no? Ahorita sí es el criterio de la primera derivada, y eso está sencillo, digo, es una función un poquito compleja de derivar, pero ahí también tendrían que ir analizando, por ejemplo, la función. Ahí, por ejemplo, tienen exponenciales y tangentes, ¿no? Les va a quedar por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en el criterio, en el intervalo donde yo me quedé trabajando, si tuviera una exponencial, ¿la exponencial en qué punto se hace 0? Básicamente solo sería el menos infinito, ¿no? Como ya vieron a ustedes en la tarea de límites. Entonces, si yo estoy hablando en un intervalo finito cerca del 0, por ejemplo, yo puedo establecer que nunca se va a hacer la exponencial 0 ahí, ¿no? Y por otro lado, yo sé que la tangente se hace 0 en 0. No importa qué tan feo esté lo que estoy evaluando adentro, eso lo único que voy a decir es que es 0, ¿no? Y entonces en ese análisis es lo que ustedes pueden ver para determinar qué punto es cuando la función se hace 0, ¿no? Esa sería como la forma de checar ese problema 1. Ya mañana vemos cómo se resolvería el problema 2, ¿no? Que es con criterio de segunda derivada. ¿Sí, más o menos? Sí, maestro, ¿cómo le hizo para saber si asciende o desciende? Ah, si es para saber si es haciendo desciende, déjenme. Regreso acá. Déjenme lo muevo. Por ejemplo, aquí teníamos que es creciente si la primer derivada es positiva, ¿no? ¿Por qué es positiva? ¿Por qué me está diciendo que es positiva, no? Porque aquí, por ejemplo, yo tengo, aquí, si vamos sacando pendientes de tangentes, en este ejemplito que puse acá, vemos que todas las pendientes son positivas. Bueno, imagínate que está bien mis tangentes. Entonces aquí todas las pendientes son positivas, es decir, la primera derivada es positiva, como lo tenía aquí, ¿no? Entonces puedo ver que la función es creciente. Luego, si me voy a evaluar aquí cualquier punto, voy a ver que todas mis pendientes son negativas. Y entonces lo que me está pidiendo acá, ¿no? Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente.
Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es cuando ya determinamos estos intervalos definidos por los puntos críticos, nada más nos interesa ver si la función derivada nos da un valor positivo o un negativo. No me interesa el valor numérico, ¿no? Si es muy grande o si es muy chiquito, no importa. Lo único que me interesa es el signo que me está dando. Entonces, por eso aquí me quedo nada más con el signo más, no me interesó más allá de eso. El signo menos aquí y el signo más de nuevo acá. Y con eso ya podemos determinar si la función es creciente o decreciente, ¿no? Nada más evaluarlo en algún punto. Y obviamente nos quedamos con el más sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este intervalo de acá, pues me convenía poner el 0 porque pues, es lo más sencillo para evaluar, ¿no? Y aquí me convenía poner el menos 3 porque es lo más fácil. Podría poner el menos 4, el menos 5, el menos 100, ¿no? Pero pues me quedo con el más sencillo. Y lo mismo para acá, ¿no? Y lo único que me interesa es un número que sea más grande de 2, ¿no? Entonces podríamos poner el 3, el 4, el 100. Pero nada más me interesa eso, ¿no? Evaluar un valor en este intervalo, evaluar un punto en este intervalo y evaluar un punto en este intervalo. Y nada, nos quedamos ahorita, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahorita, con el signo de la primera derivada. ¿Sí? Ah, ya, entonces no estaba, bueno, puso un punto, bueno, F, cuando sacas Sí, la derivada de ajá, F, esta de acá. Ajá. no, en la primera derivada de F prima menos 3, o abajo. Bueno, este es f, ¿no? Mm, Y esta es su primer derivada. Bueno, esta de acá. yo decía en la otra, en los Ah, intervalos. esta de acá, sí. Ujú. Si aquí tomé el menos 3, porque yo lo único que me interesa es un punto que sea menor a menos 2 aquí. Si a ti no te Ya, gustan los nada más números impares, en podríamos la poner primera. ese de menos 4. No pasaría nada, exactamente va a tener el mismo comportamiento. O aquí a lo mejor no te gusta el 0, podemos poner f de 1. Y aquí podríamos tomar f de 5. Igual, nada más tomamos el 5 y lo evaluamos aquí. O tomamos el 1 y lo evaluamos aquí. Igual lo mismo con el menos 4. Y nada más te digo, nos va a interesar que este va a ser, tiene que ser nuevamente positivo, este tiene que ser nuevamente negativo y este tiene que ser otra vez nuevamente positivo. Porque no hay forma que cambie, ¿no? Porque yo sé que solo va a cambiar en menos 2 y en 2. ¿Sí, más o menos? Así entonces solo el signo, ¿verdad? Sí, solo el signo de momento, hasta ahorita lo que estamos viendo, como criterio para saber si es creciente y decreciente. Y luego vamos a ver mañana, que además es el criterio más poderoso. En realidad ustedes pueden utilizar, para algunos que ya lo han llevado, criterio de segunda derivada, pero el criterio de la segunda derivada luego no es concluyente, ¿no? Entonces es más fácil ir haciendo estos análisis con primer derivada. Mañana empezamos con un problema que van a ver que nos va a ayudar mucho a entender cómo está comportando la función solamente con la primer derivada. Hay otras cosas que sí necesitamos segunda derivada, pero bueno, por lo menos para saber si es creciente o decreciente, vamos a ver si es máximo o mínimo. El criterio de la segunda derivada no es tan bueno, ¿no? Mejor analizamos primer derivada. Ajá, Perdón, en el sí, sí. problema 1 de la tarea que dice que identifiquemos los intervalos donde es creciente o decreciente, entonces primero revisamos los máximos y mínimos y ya, o sea, de ahí Eh, sacamos los intervalos. bueno, es que antes de hacer eso, no sé si vistes o, bueno, es que no vi si llegaste al principio, cuando les puse esta gráfica. Ahí, espérame. Esta de aquí, ¿no? Si yo, por ejemplo, una de las composiciones la grafico, me queda esta cosa horrible que no sé cómo trabajar con ella, ¿no? Entonces, primero me restrinjo al intervalo donde voy a trabajar, donde se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve que nada más en este cachito puedo trabajar. Nosotros ponemos el intervalo o... Sí, sí, ese primer intervalo tú lo fijas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita nada más así como por simpleza, le puse este intervalo, ¿no? En este intervalo de todo ese que había graficado, solo voy a trabajar en este cachito. Y entonces, por ejemplo, para este caso, tú me pondrías en tu tarea que desde menos, ahí, ¿dónde está mi punto aquí? Desde menos 0.1 hasta 0, ahí, 0.1 hasta 0,
y luego desde 0 hasta 0.1. Y entonces aquí tú, haciendo los cálculos, todo eso, me vas a decir que la primera derivada es negativa y aquí la primera derivada es positiva, ¿no? Entonces ya tú puedes decir, en este intervalo la función es decreciente y en este intervalo la función es creciente. Ahí la única cosa que hagan un poquito de argumentación. Les digo, no tiene que ser nada muy fuerte, pero nada más que digan algo, ¿no? ¿Por qué me quedé de menos 0.1 a 0.1 y no desde menos 0.11, por ejemplo, a 0.11? Digo, nada me impediría irme a 0.11 y a 0.11. Entonces nada más hay un poquito que argumenten, ¿no? Argumentan poquito por qué de aquí a acá y luego ya se siguen haciendo el análisis tal cual. Y entonces ahora sí, estos son los intervalos los que me va a interesar, ¿no? ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, bueno, ya me alargué un poquito. No sé si Fer ya anda por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, entonces, bueno, si no, igual mañana seguimos viendo unas dudas. Yo creo que resolvemos algún otro problema mañana y ya vemos, ¿no? Ahorita sí me interesa que también chequen la tarea para que si hay alguna duda de cómo se resolvían esas cosas, por lo que me habían dicho, ¿no? Que sí, como decían, es importante porque luego, con base en eso, puede aumentar los conocimientos, ¿no? De lo que se pretendía con la tarea, ¿no? Entonces, bueno, si tienen más dudas, la podemos, si quieren, en Telegram, o también le voy a pedir a Oscar que haga unos cuantos problemas de esto de primer derivada para funciones crecientes y decrecientes, y si no, mañana igual lo podemos viendo, ¿no? Entonces ahorita los dejo con Fer y bueno, nos vemos mañana. Ya ahorita, supongo que me puedo salir, la vez pasada me salí, no se cerró la sesión, entonces no creo que haya problema. ¿Sí? Bueno, entonces los dejo, hasta luego, nos vemos mañana. Sí, profe, gracias. Gracias, Vale. profe. Hasta luego. Profesor. Creo que sí, la sesión se sigue grabando, ¿verdad? Sí. La vez pasada se quedó grabando, yo espero que sí se quede grabando, ¿no? Sí, no, entonces, Bueno, bueno, a ver. Y Ya vuelve no a veo desconectar y si nada. ves que se acaba el botoncito, pues ya inicias una Pero nueva y va a ya la grabar. subo al rato. Órale, Sí, va. gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vale, ¿cómo están, chavos? Bien, Espero que bien. Vamos a ver rápido. Con sueño y un poco confundidos. Un poquito, sí. Oigan, pero ahorita platicamos eso al final. Primero, si quieren, para que lo grabado se quede de la clase, entonces vámonos directo a la tarea, ¿vale? Y al rato comentamos. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Sí, toda. Ya. Vale. ¿Ya ven mi pantallita? Ya. Va, entonces, hoy no les hice una presentación como tal, porque no me dio mucho tiempo, pero igual, esto es lo que les voy a subir en el Classroom, pero pues les voy a ir explicando más o menos cómo se hacían por si tuvieran dudas o así. Al final de ahorita de esta sesión, voy a comentar un poquito más aspectos sobre la tarea, y estos son como muy general, ¿no? Lo que tenían que hacer. Entonces, en la 1, lo único que tenían que hacer era inventarse un problema con esta función, f de x, o sea, una función, que va a ser igual al seno de x, ¿vale? Porque hubieron algunos por ahí que en vez de hacerme una función con el seno, renombraron la función f de x con s de x. Pero pues, como ahí les comenté, yo puedo poner aquí manzanita de x, o sea, lo que sea. Nada más lo que era importante era la función seno, ¿vale? Entonces, por eso ahí algunos estuvieron mal. Entonces era cualquier tipo de problema, así como súper sencillito. Les volví a poner de su ayudante, porque pues me pareció, bueno, porque era súper sencillo. Hubieron unos que muy chido, muy rifado, eso les ayudó mucho, que me lo hicieron súper desarrollado, y al final les digo por qué les ayudó mucho. Entonces, pues aquí, justo, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente, o sea, una derivada de la función f de x igual a seno de x en el punto x0? Entonces solo teníamos que derivar la función seno de x y nos va a dar coseno de x. Y evaluado en x0, pues va a ser f de x0, bueno, es f' de x0 igual a coseno de x0.
¿Tienen alguna duda con esa? Su problema no. ¿No? Bueno, o sea, pues pueden haber distintos tipos de problemas, ¿no? Como les digo, algunos me pusieron así de sencillos y otros sí me pusieron como para derivar en una suma o de producto, y pues eso estuvo muy chido, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho porque se vio que sí le entendieron. Pero pues igual podía ser un problema así sencillo, solo era inventarse cualquier cosita. Ahora, en la 2 era la derivada por definición. Hubieron algunos que solo la derivaron así como de ¡pup! 2 rengloncitos y ya está. Y como les digo, sí, la respuesta es correcta, pero no me están dando lo que está pidiendo el problema. El problema está pidiendo que es por definición. Ajá. Entonces, justo en estas notas traté de darles así como explicando, como en un guioncito, lo que tenían que hacer, ¿vale? Entonces vamos a revisarlo. Lo pueden checar y si les surge alguna duda, perdón, más adelante, igual me pueden volver a escribir o esto, si no le entienden a esto, que trate de desarrollárselos lo más posible. Entonces, sabemos que la definición de derivada, porque nos la está pidiendo por definición, va a ser esto, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ya habíamos visto de dónde salía esto. Entonces, como nos están pidiendo esta función, la tenemos que sustituir en nuestra definición, ¿vale? Y pues de ahí solo era como un poquito de álgebra, pero pues sí tenía un truquito, ¿no? Entonces va a ver por qué. Entonces va a ser límite cuando h tiende a 0 de a de x más h menos a de x sobre h. Ajá. Reescribiéndolo, podemos hacerlo de esta forma. ¿Sí ves mi cursor? Sí. Va. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de a la x, bueno, de a de x por a la h menos a la x sobre h. Ajá. O sea, es lo mismo, pero lo estamos nada más como reescribiendo por propiedades, ¿vale? Entonces, de aquí podemos sacar un factor común. O sea, todo esto era como con un truquito para ver, pues, bien cómo podemos resolverlo, ¿vale? Entonces, igual, el límite cuando h tiende a 0 de a la x, porque aquí tenemos aquí lo común, de a la h menos 1, ¿vale? Porque, pues, aquí es negativo, sobre h. De aquí vamos a aplicar propiedades de los límites de esta forma. Entonces, como podemos omitir esta parte de aquí, bueno, lo vamos a dividir como el límite cuando h tiende a 0 de a la x por el límite de cuando h tiende a 0 de esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, podemos omitir este primer límite porque esta partecita de aquí no depende de h, o sea, no hay ninguna h que tienda a 0, ¿vale? Entonces, podemos reescribir nuestra ecuación de la siguiente forma. Entonces, a la x podríamos decirle que le estamos como sacando de ahí, ¿vale? Pero pues quería que esto quedara claro un poquito, porque pues si nada más se los pongo aquí, pues igual y dicen como, ¿y por qué esto quedó aquí? Entonces, como les digo, chéquenlo de todas maneras después de esta sesión, y si les sigue quedando dudas, pues lo volvemos a checar para que les quede más claro. Entonces, igual, por propiedades tenemos esta partecita de aquí. Entonces, nuestra y va a ser, si se dan cuenta, esta función es como esta, es una exponencial, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque muchos nada más se fueron con la finta como si fuera una potencia, pero estaba en forma de exponencial y pues pasó todo un caos, pero ahí les puse y se les di como el beneficio de la duda. Bueno, vamos a ver cómo era. Entonces vamos a tener las siguientes propiedades, ¿vale? Entonces, es muy importante que puedan nombrar sus funciones. Bueno, igual al final se los voy a mencionar. Para hacer este tipo de cosas, porque luego es muchísimo como escribir todo esto y todo esto, entonces solo pues nombrándolas, pues ya puedes decir como de, vamos a sustituir a, o sea, esto en 3, o sea, esta de acá, ¿vale? Y pues ya nos queda nuestra nueva función 4. Entonces, vamos a como renombrar funciones, ¿vale? Entonces, porque esto pues va a ser más simple la derivación. Les digo que estaba un poquito medio acá. Entonces va a ser, puede ser cualquier letra, puede ser no les puse un y v porque no quería que se confundieran con lo que hemos estado haciendo, pero puede ser, no sé, L,
manzana, lo que quieran, ¿no? Entonces K, yo le puse K, y va a ser igual a esto, ¿vale? Entonces vamos a ir, K más 1 va a ser igual a esta partecita aquí. Entonces les vamos a aplicar logaritmo a los dos, y como el logaritmo es como inverso al exponencial, esto se elimina, queda 1 y nos queda de la siguiente forma. X es igual al logaritmo de K más 1 sobre el logaritmo de A. Entonces esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación 4, que es esta de aquí arribita, y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿vale? O sea, solo lo estamos sustituyendo acá. Reescribimos de la siguiente forma, podemos, ¿para qué? O sea, siempre tenemos que hacer, esto es muy importante, por eso les decía que sí era importante como la algebrita, porque esto ya lo tienes que saber y lo vas a ocupar siempre, entonces tienes que idearte la forma de cómo te salgan las cosas, entonces vas a ir viendo más o menos cómo podrías como reescribir las cosas y cositas así, ¿vale? Entonces nos va a quedar que nuestra última función va a ser el límite de K cuando tiende a 0, porque pues acuérdense que K es la nueva función que renombramos, de logaritmo natural de A sobre logaritmo natural de 1 más K a la 1 sobre K, ¿vale? Entonces, aplicando la propiedad de límites en esta, o sea, esto es súper, súper desarrollado, porque muchísimos sí hicieron como el truquito de la exponencial y esto, pero no me explicaron cómo lo que hicieron, ¿no? Y justo se llega como con todo este procedimiento, pero pues no les había como dejado claro esas cositas, entonces pues se las recibí bien, porque sí, en una sola página igual podía salir si no les explicaba todo esto, pero para que quede claro en la tarea, pues se los desmenucé más, se los fui abriendo un poquito más. Entonces aplicamos la propiedad de límites en 5, que es esta, y vamos a tener nuestra nueva función, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos? La exponencial es el resultado del límite, o sea, esas son cositas como que tenían como que saber, por así decirlo. Bueno, como idearse cómo poder hacerlo. Entonces tenemos que la exponencial es el resultado de este límite. O sea, eso es como a cómo llegaron. Me imagino que ya lo habrán visto con Ali, creo que ahorita dijo algo justo de eso del límite de la exponencial. Entonces, podemos notar que el argumento del logaritmo natural del denominador en la ecuación 6, o sea, esta de aquí, esta parte de aquí, es muy similar a la ecuación 7, esto de aquí. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más pequeño para que puedan visualizar las dos ecuaciones. ¿Sí pueden ver bien? ¿Sí? Bueno, esta parte de aquí abajito es muy similar a esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el valor de la ecuación 6 va a ser la exponencial. Entonces, sustituyendo, vamos a obtener esto de aquí y nos va a dar al final, pues, el logaritmo natural de A. Y esto va a ser como nuestra ecuación 8. Y sustituyendo este 8 en nuestra ecuación 3, vamos a obtener que ¿por qué la 3? Porque es donde teníamos nuestra que no dependía de H, ¿no? Que no sacamos nuestro límite. Entonces ya solo vamos a hacer pues, sustitución y llegamos al resultado que nuestra derivada va a ser igual a, bueno, la exponencial a la X del logaritmo natural de A. Y así era como se resolvía la 2. Les digo que aquí están como los pasitos y lo pueden volver a checar y me pueden volver a preguntar sin ningún problema, ¿vale? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos con la 3. La 3 va a ser la pendiente de la recta tangente cuando x vale 2, menos 2, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener nuestra función, ¿vale? Y para sacar la pendiente de la recta tangente, debíamos sacar la derivada. Entonces, vamos a derivar nuestra función y nuestra derivada va a quedar como 3 por x más 1 al cuadrado por 1. Entonces, pues, multiplicando nos sale esto, ¿va? Entonces, ya la derivamos y lo único que teníamos que hacer era sustituir la x en nuestra ecuación. Entonces, sustituimos el menos 2 en nuestra ecuación 1 y pues ya, solo es algebrita y nuestra pendiente va a dar 3. ¿Vale? No, en esta creo que hubo muy poquitos que la tuvieron mal. Ahora, espérenme, déjenme tomar tantita agua. Bien. La 4, ay, no tengo bien el renglón, pero pues tenían que derivar, ¿no? Entonces, les digo, les puse así pasito por pasito.
Entonces, aquí estamos. Esa es nuestra función. Y podemos hacer truquitos, podemos arreglar nuestras funciones de una manera que para nosotros sea más fácil realizar lo que nos piden. Y bueno, siempre que valga igual nuestra ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación, para facilitarnos las cosas, la podemos reescribir de la siguiente forma. Ajá. Entonces, comenzamos a derivar 1. ¿Y cómo va a ser? Va a ser pues la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, sobre la de abajo al cuadrado. Ya habíamos visto pues esta reglita, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Es que siempre tiendo a escribir como en 2 partes, pero aquí se los dividí para que vieran que de aquí iba para acá. Entonces, pues ya vamos a empezar como a la derivación, ¿no? Va a ser como, bueno, aquí va a estar nuestra función de abajo, la derivada de la función de arriba, menos la de arriba por la derivada de la función de abajo, ¿vale? Aquí para que lo chequen como con más calma, porque es 10:30, les dejé como todos los pasitos, ¿vale? Así está como paso por paso hasta llegar al resultado. Entonces, de aquí vamos a hacer algebrita de nuestro resultado de la derivación. Ajá. Y pues de nuevo, pues ya, o sea, de hecho, pues aquí está nada más la derivada y todo lo demás ya nada más es el algebrita, ¿vale? Ahí es donde algunos se pueden equivocar o algunos no, pero todos llegaron al resultado correcto, entonces estuvo bien. Entonces, de aquí podemos, bueno, este es como queda como nuestra se me fue nuestra función, por así decirlo. Y entonces lo podemos reescribir de la siguiente forma y nos queda que nuestra derivada va a ser igual a x más 2 sobre 2 raíz de x más 1 por x más 1, ¿vale? Aquí están todos los pasitos algebraicos. Bueno, traté pues sí, se me fue la palabra. Bueno, de hacerle paso por paso para que la entendieran mejor. Entonces, igual aquí está nuestra segunda derivada. Vamos a derivar igual la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo sobre la de abajo al cuadrado. La verdad, aquí los felicito porque igual, pues no sé, no eran derivadas como papitas como las que vimos en clase y la verdad casi, o sea, sí hubieran errorcitos, pero pues lo hicieron muy bien. O sea, me dio mucho gusto porque nada más hubieron unos cuantos que no las tuvieron como correctas. Porque hubieron algunas confusiones y ahorita podemos hablar de eso un poquito al final. Entonces, pues solo les digo, hacemos las derivadas. Entonces aquí está el seno de AX, la derivada de x cuadrada va a ser 2x menos x cuadrada de aquí, menos la por la derivada de seno, va a ser a coseno de AX, sobre seno al cuadrado de AX, ¿vale? Entonces ya al final nos va a dar este resultado, que va a ser 2x seno de AX menos x cuadrada. Y aquí ya le puedo aumentar. No me acordaba. Para que lo vean mejor. Sí, sobre seno al cuadrado de AX. ¿Vale? Esta creo que era de las menos complicadas de la 4. Esa también. Igual como los decía, ¿no? O sea, pueden reescribir de la forma a su conveniencia. Igual y la raíz preferían mejor, en vez de estar manejando esas cosas, ponerlo a un medio, ¿no? Y aquí, como estamos a la -1, pues podemos reescribirla de esta forma, porque pues ya sabemos nuestra reglita, que es la de abajo, por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Entonces así va a ser de una manera pues más rápida y para mejor visualización de cómo hacer las derivadas, ¿verdad? Entonces, pues, igual, como les dije, aquí están las derivadas. Y pues al final ya tenemos menos t cuadrada más 1 por 1 menos 1 por t menos 2t. Y pues ya, solo es algebrita y este es el resultado de nuestra primera derivada, en nuestra tercer inciso. T cuadrada menos 2t menos 1 sobre t cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Los estoy confundiendo o sí le van entendiendo la onda? No, sí vamos entendiendo. ¿Sí? Va. Sí, se lo entiendo. Vale. Igual, de todas maneras les digo que les voy a subir este archivo ahorita terminando la clase
Y estaría chido que les dieran una leída para que vieran súper bien el álgebra, para los que, por ejemplo, en la primera nada más no me dijeron dónde sacaron lo del exponencial y todo eso, pues para que nada más lo checaran, ¿no? De dónde vienen, y pues no saben si al rato les va a traer un problema así, y pues ya más o menos saben qué onda. Bueno, igual nuestra D, aquí les quise poner justo como la reglita, ¿no? Para que se acordaran y cómo pueden renombrar. Les traté de subir la solución como de distintas formas, porque, o sea, justo para que vieran que no nada más hay así como de, pues sí, por ejemplo, esto de dy sobre dx, ¿no? Podemos escribirlo como y'. Y esto es súper importante porque creo que hubieron algunos que se confundieron, creo, en la notación para sacar. Bueno, ahorita vemos ese problema y es bien importante que chequen estas notaciones. Entonces, justo ya. Tenemos que lo de los cocientes, ¿no? Como dijimos, la prima, bla, bla, bla. Entonces, pueden desmenuzarlo de esta forma. Si no les es tan fácil visualizarlo así, pueden irlo como paso a paso, pero recuerden que pues los exámenes luego son por tiempo. Pero para que lo puedan, si de plano así como de verdad se les complica o están confundidos o así, pues está válido hacer esto, ¿no? Entonces solo recordando, entonces nuestra U va a ser si se acuerdan que lo vimos, ¿no? Como que también lo podríamos poner como por partes. Y va a ser x más 1, su derivada entonces va a ser 1. Nuestra b va a ser x más 2, su derivada entonces va a ser 1. Entonces u', entonces vamos a empezar a ver esto. Vamos a tener pues nuestra derivada de aquí de lo de arriba, nuestra derivada de lo de abajo, y entonces ya al final podemos hacer como estas soluciones, ¿vale? Como para poder hacer una visualización más, para que estén más seguros de lo que están haciendo, si no lo pueden hacer como así, ¿vale? Entonces, ese problema justo igual se los puse así, se me hizo bien importante, porque tenemos como dos funciones aquí, tenemos lo del cociente y la del producto, Entonces, pues podemos ver como nuestras reglas, ¿vale? Les puse como U mayúscula y V mayúscula y nuestras reglitas en minúscula. Bueno, creo que sí se confunde, sí se ve que son minúsculas y mayúsculas, espero. Bueno, las estas son minúsculas. Entonces, en U va a ser esta parte de aquí. Nuestra U, entonces va a ser esta parte de aquí arriba, ¿vale? Nuestra x más 1, la positiva, vamos a llamarle así, porque aquí están como menos 1 y menos 2. Entonces va a ser nuestra parte positiva. Entonces, esto va a ser la derivada de un producto. Entonces tenemos que recordar como la derivada del producto, por eso la derivamos así, sacamos nuestra derivada del producto, entonces lo mismo con V y ya sustituimos todo aquí al final. Sí es como muy complicado visualizarlo, ¿vale? Los intenté poner de esta forma para que pudieran entender mejor cómo se hacía. ¿Todo chido hasta aquí? ¿O los confundí un poquito? Sí. ¿Sí? Bueno, sí le entendí. Vale, si los confundo o algo, ya saben que me pueden interrumpir, ¿eh? No hay problema. Y bueno, igual, como les digo, reescribimos de una forma que para nosotros sea mejor, bueno, sí, más fácil derivarlo, porque pues de por sí esta función está bien acá, ¿no? A mí la verdad, nada más veo esas funciones, digo como de, ya sé que es un buen de talacha. Entonces, pues para que lo puedan, justo como es un buen de talacha, pues van a haber un chorro de confusiones, pero cuando se les vaya así como complicando, aquí le pueden ir moviendo, aquí paso por paso como lo que hice, ¿no? Igual la deriva de la de abajo, por la de arriba, ya saben. Y pues al final se simplificaba mucho y ya nada más nos daba este resultado. Aquí está paso por paso, no me salté, creo, nada de álgebra para que lo puedan revisar bien, con calma, porque ya son 10:40 y apenas vamos en las 4. Entonces, con calma, todos los pasos de álgebra, aquí se los puse, por si llegan a tener una duda, que no sé, o sea, les digo que se me hizo bien raro porque casi fallaron en unas que estaban bien fáciles y en las difíciles sí me las sacaban bien. Entonces, pues, estuvo chido, qué bueno que lo pudieron entender así.
Y pues último ya, la F, como creo que decía que sin formulazo, me parece. Creo que sí era esta. Entonces, pues lo que tenía que hacer, sí, ¿no? Ajá, era como poner pues como su valor, ¿no? O sea, de la secante 1 sobre coseno de x. Tangente seno de x sobre coseno de x. Y entonces eso solo tenían que derivarlo. Pues igual aquí se los puse, ¿no? La derivada de 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x menos seno de x más esto. Y ya, aquí están todos los de derivación. Aquí les pongo que tengan ojo, y esto les va a servir. Justo también lo hice así porque yo lo he visto un montón de veces y a lo mejor yo era muy boba, pero a mí se me complicaba. Entonces, cuando están estas súper ecuaciones tan grandes, luego faltan espacios. Entonces, no sé, igual y aquí, supongamos que ahorita que vea un menos, se los digo, pero aquí le pongo más, más. Pero hay unos que les ponen menos y menos, porque menos por menos da más, entonces esto significa que es más, ¿no? Entonces, chéquenlo ahí. También se los puse a propósito por eso. Y cuando es menos, tienden a poner más, menos, porque más por menos es menos. Entonces, nada más chéquense los signos cuando son ecuaciones largas y que ya no tiene así como mucho espacio más para allá. Bueno, seguimos. Entonces, pues ya, solo era como álgebra y luego justo para saber propiedades trigonométricas, pues se te puede facilitar mucho la vida, ¿no? Porque ya tenemos que esta parte de aquí, seno cuadrada de x más coseno cuadrado de x vale 1. Entonces podemos reescribirlo de esta forma. Y entonces aquí nos salió otra cosa, ¿no? Y sabemos que coseno cuadrado de x es 1 menos seno de cuadrado de x. Y entonces ya nada más va simplificando, va sustituyendo y al final pues esto lo hicieron muy bien. O sea, muy, muy chido, chavos. Los felicito. Creo que no me tuve que haber detenido tanto aquí. Bueno, sí, por los que tenían dudas estuvo bien. Siempre me molesta cómo homogenizan al grupo y estoy haciendo lo mismo. Pero bueno, no, porque sí les estoy explicando. Y entonces ya al final tenemos que secante de x menos secante de x va a ser igual a 0. Y aquí tenemos ya que nuestra derivada entonces va a ser igual a 0. ¿Vale? Y al último nuestra g. Igual, se las puse igual de la siguiente notación. Entonces aquí les puse como este pedacito va a ser a y este pedacito va a ser b porque pues es derivada de una suma. ¿Vale? Entonces va a ser la derivada de esta más la derivada de esta. Entonces ya nada más lo ponemos por partes, al final lo sumamos y este va a ser nuestro resultado. ¿Va? ¿Tienen alguna duda con la 4 hasta el momento? ¿O vamos bien? Yo voy bien. Va. Sí, ya con que uno me conteste está bien. Me voy a seguir. Bueno, en la 5... tienen las instrucciones para... Es que no me acuerdo. Pero pues igual era derivar, ¿no? Entonces, sí, justo eran las derivadas de orden superior, ya me acordé. Que aquí hubieron algunos, como confusiones porque no sabían qué onda con esa notación, pero yo me acuerdo que sí se las había puesto. Pero bueno. Entonces, aquí lo que tenían que sacar era la derivada de segundo orden de esta función, que era lo único que tenían que hacer, pues derivar 2 veces. Derivar primero esta función y volverla a derivar. Creo que se pusieron mal mis páginas. Sí. Bueno, ahorita se las enseño, de todas maneras las tengo aquí. ¿Y qué? Sí. Entonces... aquí termina nuestra... es que me faltaron 2. Bueno, aquí sí las tengo. En las notas que las voy a subir sí las tengo. Ahorita les vuelvo a subir las fotos. Pero pues, en fin, justo nada más les quería decir esta, porque de hecho casi nadie la sacó mal. Nada más era que se dieran cuenta como en este tipo de notaciones, ¿vale? La 6, ahora sí era la de... no, aquí sí la tengo. Qué boba estoy, perdónenme. Y aquí está nuestra... No, sí me falta una, la C. Bueno, ahorita se la subo. Y igual, esa era de tercer orden, porque algunos solo me la derivaron hasta la segunda, pero pues si les pido de tercer orden, acuérdense como el YERC es como de tercer orden, entonces tenían que derivar 3 veces, entonces tienen que sacar la primera derivada,
Ya que tienen la primera derivada, sacan la segunda derivada y después de la segunda derivada, pues ya nada más lo vuelven a derivar. Y pues aquí estaban las respuestas. Esa sí sentí que no estuvo tan complicada. Y en la C que les pedían sacar algo de Marte y Júpiter, pues ya les estaban dando una función. Entonces, les pedían una velocidad, ¿no? Déjenme ir a ver su tarea, porque ya me exaspera no saber qué. Denme un segundo. Sí están viendo todo esto, ¿verdad? ¿Cuál di yo? Creo que esta. Sí, acá está. Entonces, la 6. Entonces, las ecuaciones para la caída libre en las superficies de Marte y Júpiter, son de esta para Marte y esta en Júpiter. ¿Cuánto tiempo va a tardar una roca que cae desde el reposo para alcanzar una velocidad de esto? Entonces, la velocidad va a ser nuestra derivada de la posición respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, lo único que teníamos que hacer en este problema iba a ser derivar las funciones que te dan para cada planeta. Entonces, ya tenemos que la función de Marte va a ser, como les dije, puede ser S de t, f de t, no importa. S de t va a ser igual a 1.86 por t cuadrada. Entonces, si derivamos esto, pues esto multiplica esto y nos va a dar que nuestra derivada va a ser igual a 3.72t. Entonces, sabemos que nuestra velocidad es 3.72t. Perdón, bueno, esa va a ser nuestra derivada, ¿vale? Entonces, tenemos este valor de aquí. Y va a ser igual a 27.8 igual a 3.72t. Tenemos que despejar t, dividimos y nos va a dar que nuestro tiempo va a ser igual a 7.47 segundos. Y lo mismo para Júpiter. Derivamos, resolvemos, bueno, los igualamos, resolvemos y nuestro tiempo para Júpiter iba a ser 1.2187. ¿Vale? En ese igual creo que la mayoría salió muy bien. Y pues en la 8 nada más les quería mostrar, porque, o sea, muchos salieron como con la idea. Y también es importante que chequen las soluciones por si me llegué a equivocar. Bueno, esto se los digo ahorita. Entonces, así era como teníamos que llegar a la solución de la 8, ¿vale? Era como, recuerden la regla de la cadena, es una función que depende de otra función. Guardé una imagen para mandárselas bueno, para que vieran más o menos a qué me refiero de una función dentro de una función, pero creo que sí les quedó claro desde la vez pasada. Entonces, aquí nos dice que nuestra y va a ser igual a u al cubo, pero que nuestra u al cubo va a ser igual a raíz de x. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra función? Pues entonces nuestra y va a ser igual a raíz de x al cubo, ¿vale? ¿Esto qué va a ser igual? A raíz de x al cubo. Y pues de aquí ya nada más lo reescribimos, derivamos y esta va a ser el resultado final de nuestra derivada, ¿vale? Bueno, pasándole como el resultado original. Y aquí igual, nuestra y, pero bueno, ahora va a ser como al revés. Nuestra y va a ser raíz de u y nuestra u va a ser x al cubo. Entonces vamos a tenerlo de la siguiente forma y pues ya, nada más resolviendo y derivando, nos va a quedar así. ¿Va? Y pues básicamente... Ay, perdón. Yo tengo una duda. Sí, bien. Es que aparecía... Bueno, ¿qué pasó con cuando está elevada a la 3 medios? O sea, de que dice y por... ¿Eso es y por 3 medios? Es que está ¿Cuál y? Perdón. Es que ¿aquí? no, en la primera, bueno, en la A había Ajá. algo de que estaba como a la 3 medios o algo así. Esta de aquí. Por lo de la raíz. Ok. Sí, o sea, es que ustedes nada más tenían que sustituir como esta partecita de aquí. Ok, ya. Ajá. Sí, muchas gracias. No te preocupes. Entonces, pues, esto básicamente es como la solución a su tarea. Y se la subo terminando la sesión, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir tantito. Ajá. Y déjenme terminar la grabación. ¿Cómo terminar la grabación?